Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de la primera etapa de Hugo Pérez y los objetivos que se le había marcado al seleccionador nacional para tratar de concluir si se cumplieron o no se cumplieron. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Dicho eso, voy a explicar el origen de este video. Hace un par de semanas, Hugo Pérez concedía una entrevista en el programa de El Salvador Fan Club, en el que explicaba cuáles eran los objetivos primordiales que le habían pedido al momento de tomar la selección nacional mayor. A partir de eso, yo creo que sería interesante analizar, dar números, un poquito tratar de comentar si se han podido cumplir estos objetivos en base, ya digo, a los criterios que acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que le pidieron a Hugo Pérez concretamente? Los que están viendo en pantalla. Lo primero, lo más cercano que tenía en ese momento, entrar en el octogonal final para poder competir por la calificación al Mundial de Qatar 2022. Tener un buen desempeño en la Copa Oro, que era, por decirlo así, la competencia por un título más próxima que tenía la selección nacional. Y finalmente, conformar una lista de jugadores internacionales para el proyecto. Dicho de otra manera, empezar a traer talento legionario, obviamente de sangre salvadoreña, que le pudiese aportar en el corto, medio y largo plazo a la selección nacional. Una acotación que quiero hacer, y esto es porque el mismo Hugo Pérez lo mencionó: ir al Mundial no era una meta, o en este caso un objetivo, sino un sueño. Es decir, que el poder llegar al Qatar 2022 no era algo principal, por decirlo así, en el momento en el que se contrata a Hugo Pérez. Obviamente todos queremos ir al Mundial, el entrenador nacional, el primero que quiere que la selecta regrese a un Mundial, pero con el poco tiempo que se iba a tener de trabajo, porque al final esta etapa ha durado un año, ya lo vamos a ver un poco en rango temporal, era obvio que llegar al Mundial quizás era una expectativa demasiado alta para el tiempo en el que se iba a poder trabajar. De esta manera ya tenemos claro cuáles eran los objetivos de Hugo Pérez. Veámoslo, como lo acabo de mencionar, en cuanto a rango temporal, para saber desde cuándo hasta cuándo dura esta etapa. Esto inicia el 23 de abril del 2021, fecha en la que Hugo Pérez fue básicamente, no sé si decir ascendido o promovido, pero digámoslo de esta manera, contratado para dirigir a la selección nacional de El Salvador, categoría mayor. Recordemos que él ya estaba en la sub-23, incluso llevó a este equipo al preolímpico de Guadalajara, donde estuvo compitiendo. Y podemos decir que esta etapa termina hasta el 30 de marzo del 2022, que es el día en el que El Salvador juega su último partido del octogonal ante la selección de México en tierras aztecas. Es decir, que esta etapa, temporalmente hablando, dura 341 días, desde que Hugo Pérez asume la selección mayor hasta el último juego del octogonal, como ya lo mencionábamos, esa derrota 2-0 ante la selección de México. Para dar un concepto de tiempo mucho más específico, serían 11 meses de trabajo lo que habría durado esta primera etapa. Luego vendría lo que ya conocemos, o sea, los partidos amistosos que hemos tenido, Liga de Naciones de la CONCACAF. Eso ya sería parte de la segunda etapa, el proyecto rumbo a 2026. Bien, ahora que ya tenemos claro en cuánto tiempo corresponde esto y cuáles son los objetivos, tratemos de medir si estas metas se han podido lograr. Arranquemos con la más próxima que tenía Hugo Pérez en ese momento, que era la de entrar en el octogonal. Hay que recordar que en este caso Hugo Pérez asume la selección en medio de la primera ronda de clasificación. Se habían hecho varios grupos para poder clasificar a una segunda ronda, que ya era un mano a mano ante otra selección de otro grupo, y esta ronda la había iniciado Carlos de los Cobos, el mexicano, que había tenido dos partidos. El primero de ellos, en el que El Salvador venció en el Estadio Cuscatlán 2-0 a Granada, y luego el empate contra Montserrat 1-1 en tierras de Curazao, si no estoy equivocado.
Asume el mando Hugo Pérez, su primer partido ya es en el mes de mayo, 6 de mayo, si no estoy equivocado, del año 2021. El Salvador visita a Islas Vírgenes y la derrota 0-7. Luego recibe a Antigua y Barbuda, ganando 3-0. Clasificamos a la segunda ronda, donde enfrentamos probablemente a una sorpresiva San Cristóbal y Nieves, que había dejado en el camino a Trinidad y Tobago, venciéndola primero en tierras caribeñas 0-4 y luego en el regreso al monumental Cuscatlán ganamos 2-0, un global de 6-0 que nos clasificó evidentemente al octogonal final, donde ya sabemos pues que El Salvador tuvo un desempeño, yo diría que bastante correcto, entendiendo el poco tiempo de trabajo que tenía Hugo Pérez. Pero bueno, aquí lo concreto es que el primer objetivo era entrar en el octogonal y efectivamente se entró en el octogonal, más que cumplido en este sentido el primero de los objetivos que se le pidió a Hugo Pérez. El segundo de ellos, como lo dijimos, era un buen desempeño en la Copa Oro 2021. Y para esto vamos a presentar resultados. En la fase de grupos, El Salvador compitió contra Guatemala, Trinidad y Tobago y la selección mexicana. La selecta obtuvo un triunfo de 2-0 en el primer partido, era el debut, por cierto, de Alex Roldán, que también marcó con la selecta. Luego, El Salvador se impuso 0-2 contra la selección de Trinidad y Tobago y finalmente perdimos, pero haciendo un muy buen partido, contra México 1-0 para cerrar esa fase de grupos. Clasificamos a la siguiente ronda, donde nos encontramos a la invitada especial, la selección de Qatar, que nos derrotó 3-2, siendo que en la primera parte íbamos cayendo 2-0, empezamos la segunda parte con un gol encajado en los primeros minutos y luego Joaquín Rivas anotó un doblete e incluso le anularon un gol más posterior, con lo que no nos alcanzó para poder llegar a la siguiente etapa. A ver, obviamente ya vimos los resultados, pero tratemos de medirlo ahora en cuanto a conceptos, por decirlo así. Lo primero es que clasificamos a los cuartos de final, que creo yo, viendo el grupo, era, no sé si una obligación, pero sí internamente creo que el Hugo Pérez y su equipo se lo trasladó como una exigencia, no era lo mínimo que tenían que cumplir. Ahora, a esto hay que agregarle que es la primera vez en la historia que la selecta gana 2 partidos en la fase de grupos de una Copa de Oro, es decir, que se había pasado, me parece, de forma notable, con 6 puntos a nuestro favor, puntuación que no habíamos logrado antes y que creo que dejaba en claro que la idea de Hugo Pérez estaba siendo positiva. Ahora, ¿qué más? Que se logró un prestigio internacional. Si bien es cierto, no se logró clasificar contra Qatar, pero recuerdo los días previos en los que incluso algunos periodistas pensaban que esta selección era capaz de poder llegar a la gran final, enfrentar hipotéticamente a los Estados Unidos desde el otro bando, y que incluso nos daban ese beneficio, ¿no?, de la duda. Creo que hubo un cambio de imagen positivo para la selección nacional de El Salvador, que a mí en lo personal me pareció muy importante. Creo que se le dio mucha vida a esta selección y Hugo Pérez pudo empezar a trabajar de forma mucho más tranquila, porque si bien es cierto, la afición en El Salvador es muy exigente, porque obviamente queremos un mundial, pero esto nos trazaba una línea de trabajo para entender que era un buen camino y que dando tiempo, teniendo paciencia, podíamos tener buenos resultados. Por lo menos para mí, en lo personal, yo sé que esto será bastante más subjetivo, porque algunos creerán que un buen desempeño es llegar a semifinales y no a cuartos de final, pero en lo personal creo que se cumplió también el segundo objetivo. Le podemos poner un chequecito en verde, porque creo que también se logró esto de buena manera. El tercero y último de los objetivos de Hugo Pérez era conformar una lista de jugadores legionarios para que pudiesen aportar al proyecto. Desde el día que asume la selección nacional mayor hasta el último partido del octogonal, es decir, ante ese juego contra la selección mexicana en el Estadio Azteca, Hugo Pérez y su equipo de trabajo obviamente promueven 16 futbolistas legionarios a la selección. Algunos de ellos no lograron debutar, pero la mayoría sí que pudieron jugar, ya sea en partidos oficiales o en partidos amistosos. Al único que no estoy incluyendo aquí, creo, y si alguien más se me queda, ustedes pueden agregarlo en los comentarios, pero creo en principio que al único que no he agregado es a Tomás Romero, porque en el momento en que debuta en amistosos, sí, todavía estábamos en el tiempo del octogonal, pero
no había dado una confirmación oficial de si iba a jugar con la selección salvadoreña o si lo iba a hacer por los Estados Unidos. Entonces creo que no es del todo justo colocarlo en esta primera etapa, más que todo sería ya para la segunda. A ver, hay 16 futbolistas entonces de la selección que debutan en esta época de Hugo Pérez, en esta primera etapa. 2 de la MLS, Eric Zabaleta y Alexander Roldán. 2 de la Liga Costarricense, Cristian Martínez y Erika Balseta. Yo sé que Erika Balseta ahora mismo no está en la Liga Costarricense, parece cerca de fichar por el fútbol salvadoreño, pero en el momento en el que llega a la selecta sí que era un jugador de la Liga de Costa Rica. A ver, 2 futbolistas europeos, Enrico Dueñas y Ronnie Arevalo. Ronnie que debutó en partido amistoso. 7 jugadores de la USL, Walmer Martínez, Joshua Pérez, Amando Moreno, Jeremy Garay, Roberto Molina, Cristian Sorto y Eric Calvillo. 2 que ahora ya pertenecen a la MLS Next Pro, que serían Dani Ríos y Marlon Vargas. Y por decirlo de alguna manera, un futbolista de una academia de equipo de la MLS, que sería Edgar Alguera. Ya digo, aquí podríamos ir agregando evidentemente a Tomás Romero, que se une después, Robinson Aguirre, que llega a debutar con la selección, pero eso ya son futbolistas, como digo, más de la segunda etapa. Lo que sí podemos agregar acá es que en ese periodo del octogonal final, Ronald Rodríguez sale al extranjero, estaba en Club Deportivo Águila y da el paso a jugar con el Tulsa FC, equipo en el que en ese momento militaba también Joaquín Rivas. Por lo tanto, creo que se le puede agregar como mérito a esta gestión de Hugo Pérez. Creo que sí hay una camada de jugadores importantes, porque si algo podíamos reclamar aquí en El Salvador es que no teníamos muchos jugadores de ligas extranjeras. Luego, y yo lo entiendo, se ha creado un gran debate, tema USL, Liga Salvadoreña, qué tanto pueden aportar estos jugadores. Yo entiendo y creo que va a seguir siendo motivo de debate, pero lo que no se puede negar es que ya hay una base de jugadores legionarios mucho mayor. 16 de ellos más, ya digo, los que han ido saliendo al extranjero y algunos otros que ya estaban en el panorama internacional, como pueden ser Darwin Serén, como puede ser Pablo Punyer, por dar 2 ejemplos. Alexander Larín también lo podemos mencionar dentro de esas opciones, el mismo Nelson Bonilla en su momento. Pero creo que este es un objetivo que sí se pudo cumplir. Ya digo, luego podemos medir la calidad de cada uno de los futbolistas, donde a mi parecer la mayoría sí han dado buenos detalles, pero hay alguno que otro que creo que todavía le falta dar un pasito hacia adelante más para poder ser nivel selección. Yo creo que también lo podemos marcar como un objetivo cumplido. Así que, para poder generar ya conclusiones a partir de todo lo que hemos analizado, creo que podemos decir que los objetivos de la etapa 1 se cumplieron. Yo quizás, ya digo, por algunas cuestiones que he mencionado, pondría una nota de 8.5 o incluso 9, es decir, un sobresaliente alto para esta primera etapa de Hugo Pérez al frente de la selección nacional. Lo del octogonal se llegó, ahí sí creo que no hay ningún tipo de incertidumbre o de dudas que podamos crear. El desempeño de la Copa Oro ha sido positivo, clasificamos de fase de grupos, haciendo una fase de grupos histórica para nuestra selección y perdiendo en cuartos de final. Luego, lo de que si se construyó, y esto yo aquí lo quiero agregar, que aparte de que se cumplieron los objetivos, creo que el desempeño ha sido correcto, y por lo mismo que dice el tercer punto, porque se construyó una identidad para la selección salvadoreña. Entre otros puntos de los cuales la afición se quejaba en su momento, era que no nos gustaba particularmente el estilo de juego de la selección. Yo creo que Hugo Pérez ha llegado a implantar una idea no solo positiva, sino más allegada a lo que queremos para la selecta. Un fútbol mucho más intenso, jugadores que sean capaces de jugar al tú por tú indistintamente quién esté enfrente, salir a buscar los 3 puntos, cuando es necesario replegar, tener un funcionamiento ordenado, adecuado para cada contexto de partido, y sobre todo el hecho de tener ahora sí una rotación un poquito más amplia para poder enfrentar estos encuentros. No te digo que tengamos 50 o 60 jugadores de un gran nivel selección, pero creo que ahora mismo podemos decir que tenemos como mínimo entre 17 a 25 jugadores que son de lo más útiles
para la selección nacional, y a eso habría que agregarle obviamente lo que ha hecho la gestión de Gerson Pérez con la sub-20, que se irán agregando poco a poco más de estos futbolistas a la selección nacional mayor. Se construyó una identidad, el querer ser protagonista con posesión, jugar para ganar los partidos, atreverse a tomar riesgos. Eso sí, creo que a partir de ahora las expectativas son mayores. Mucho influirá los recursos que se le pueda dar a Hugo Pérez, no solo en cuanto a lo material, sino también al recurso humano, para proporcionar un contexto de trabajo ideal para la selección nacional. Por supuesto que habría que ordenar la casa. Ojalá el comité regularizador de la FIFA muy pronto esté en la Federación Salvadoreña de Fútbol para empezar a darle un orden a todo esto, y que así el trabajo se empiece a dar, formando a la sub-17, que creo que es el objetivo más inmediato que tiene la selección, pasando por la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde todavía tenemos que enfrentar la vuelta contra los Estados Unidos de Norteamérica, obviamente la siguiente Copa Oro que también se viene, que será un objetivo el quizás hacer un papel mínimamente igual o superior a lo que se hizo en la Copa Oro del 2021. Las expectativas son mayores, pero a medida que se le pueda entregar los recursos necesarios a Hugo Pérez, creo que podremos empezar a exigir y no solo tener expectativas. Ahora mismo creo que hay que ser considerados, son expectativas. Quizás podemos exigir un poquito más, pero los resultados que más queremos los podremos exigir a medida, ya digo, que le demos recursos a Hugo Pérez para trabajar. Ese es el análisis que he querido hacer de la primera etapa de Hugo Pérez al frente de la selección nacional. Ya digo, esto sale a raíz de una entrevista que concede el técnico a El Salvador Fan Club hace un par de semanas, y por eso lo traemos por acá. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana vamos a seguir hablando de fútbol salvadoreño y meternos un poquito en la previa de Verdes Alianza. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.